Adenohipófisis y gónadas. Recuerden que son dos gónadas. La semana pasada le pregunté a uno que cuál es la gónada y no sabía. Y ustedes saben que las gónadas son los testículos y los ovarios, ¿no? Entonces, estas gónadas forman un eje que es el eje reproductivo, eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Tanto en la hembra como en el macho. Con la profesora Verónica Arboleda debemos haber visto este eje en el macho. Es decir, cómo actúa aquí a nivel testicular. La única diferencia que hay entre las dos condiciones sexuales, macho y hembra, es que el eje de la condición sexual hembra hay órganos endocrinos transitorios o temporales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la que yo se los dije, no? Están los folículos ováricos, el cuerpo lúteo y la placenta en la hembra. Mientras que en el macho están presentes los testículos que desde la pubescencia o desde la pubertad ya están continuamente produciendo espermatozoides en los túbulos seminíferos, y entre los túbulos seminíferos hay un tejido que se llama tejido intersticial, y ese tejido intersticial tiene unas células que llevan el epónimo de Franz von Leydig, un anatomista alemán que las descubrió por primera vez, y son las encargadas de producir la testosterona, la hormona más importante para la reproducción del macho. Esta testosterona puede ser reducida por una alfa-reductasa que hay a nivel de las células de Sertoli o a nivel hepático también, y se reduce en la forma más activa de la testosterona que se conoce con la sigla DHT en el macho. La DHT es la dihidrotestosterona. Esa es la forma más activa de testosterona que circula en sangre en todos los machos machotes pulgojotes. Todos nosotros tenemos más DHT circulando que testosterona libre o testosterona conjugada, porque la testosterona libre está solita, pero la mayoría de la testosterona que viaja en nuestra sangre, en nosotros los machos, incluyendo un toro, incluyendo un búfalo, un ovino, un macho cabrío, ella está unida a una proteína transportadora de hormonas androgénicas. Esas proteínas se conocen como binding protein androgen o proteína ligadora de andrógeno, por las siglas en inglés. Esta proteína se produce en los túbulos seminíferos por una célula que llevan el epónimo de Enrico Sertoli, y ella se une a la testosterona para viajar en sangre y ser metabolizada más lentamente. Recuerden que las hormonas esteroidales pueden ser metabolizadas con cualquier sustancia que está en el torrente sanguíneo. Por eso cuando tú vas a hacer un estudio científico sobre progesterona, sobre estrógenos o sobre testosterona, tienes que refrigerar rápidamente las muestras de sangre. ¿Por qué? Porque si no son degradadas, las hormonas que están ahí presentes son disminuidas en cuantía por acción del metabolismo que hay de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo lo que esté rodando por ahí en el torrente sanguíneo, arterial y venoso. Bien, entonces, en un macho, las formas activas de hormonales está la testosterona propiamente dicha, la forma reducida de testosterona, y hay unos estrógenos, que me imagino que la profesora Arboleda ya habló de ellos, que son estrógenos de origen androgénico. Son los estrógenos que se aromatizan en un área del hipotálamo, el hipotálamo anterior preóptico. Esa área es más importante en la condición sexual macho que en la condición sexual hembra. Hay mayor número de conexiones, mayor número de neuronas que producen una aromatasa. ¿Qué es una aromatasa? Es una enzima que se encarga de quitar un carbono de una molécula para transformarla en otra. A ese proceso, cuando ocurre en petróleo o en productos bencénicos, se desprende un olor. Y por eso que se llama el proceso aromatización. Porque cuando ocurre eso, la pérdida de un carbón, se pierde, se libera un aroma, y entonces se extrapoló el término a la periogenología, a la reproducción, como aromatización. Es decir, que cuando la testosterona, que tiene 19 átomos de carbono, se transforma en los estrógenos, que tiene 18, y pierde ese átomo de carbono, entonces a este procedimiento se le llamó aromatización, y lo produce la P450 aromatasa. La aromatasa en el macho está presente en las células de Sertoli, ya lo mencionamos por aquí, que están dentro de los túbulos seminíferos. Me parece que los testículos son 70-80% de puros túbulos seminíferos, que es donde se están produciendo los espermatozoides. Entonces que se producen en cuestión de segundos. Hay un investigador que estimó que se producen alrededor de 10.000 espermatozoides por segundo nosotros los humanos. Y cuando estamos hablando de rumiantes es más todavía, porque las concentraciones espermáticas que tienen los rumiantes, háblese del búfalo, háblese del toro, háblese del ovino o del caprino, son concentraciones altas de eyaculado.
De hecho, tú agarras un eyaculado, si alguna vez tienen la oportunidad, de un toro o de un búfalo y lo miren en el portoajeto sin el microscopio, lo miren así a contraluz, van a ver el movimiento. Si hay algún sucito que esté allí en la gota que tienen ahí de semen, ese sucito se va a mover, porque tiene tanto vigor de movimiento y tanto concentración que podemos observarlo en los rumiantes. Con el permiso. Dígame, doctor. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, entonces muchachos, en el eje hipotálamo hipófisis gonadal del macho, estamos hablando del eje hipotálamo hipófisis gonadal del macho, es decir, en el eje que va a activar toda la producción de dos cosas importantes en el macho, que es la producción de espermatozoides, que se conoce con el término de espermatogénesis, y la producción de la proceptividad. Yo les hablé de ese término ya, ¿verdad? ¿Se lo mencioné? Sí. ¿Qué es? ¿Cuándo qué? Cuando el animal acepta. No, esa es receptividad. Son tres. Receptividad, atractividad y Eso proceptividad. es cuando buscas físicamente. La búsqueda motora del contacto sexual. Esa es la proceptividad. Estas tres hormonas juntas, los estrógenos de origen androgénico, la testosterona y la dihidrotestosterona, son las que dan en el macho la proceptividad, la búsqueda del contacto sexual, la búsqueda motora. En los machos que nosotros estudiamos en la medicina veterinaria, esto se estudia a través de un test que se llama test de libido. No líbido, libido. No lleva acento, es una palabra de truco. Entonces, el test de libido en machos, tú lo haces poniéndolo frente a una hembra en celo y ves cómo responde frente a una hembra en celo. ¿En cuántos minutos? Los machos caprinos y los machos bovinos son muy precoces en tiempo de acción frente a una hembra en celo y en cuestión de 1 minuto ya la monta. 1 o 2 minutos. En una eyaculación que dura 1 a 3 segundos cuando el tipo está bien del tiempo. La eyaculación de los rumiantes, lo máximo que se tarda son 3 segundos. Tanto el toro como el butoro, como el ovino y el caprino. Por lo cual, en esas especies, el sexo no es para satisfacción, sino solamente para perpetuación de la especie. Bien, entonces, estas son las hormonas que están importantes en el macho. Estamos repasando lo que les dio Verónica Arboleda. Ya hablamos que hay dos compartimientos, los tubos seminíferos y el intersticio. Ambos tienen diferentes funciones. Y las funciones son la libido, que la propician tanto la testosterona como la dihidrotestosterona, y los estrógenos de origen androgénico. Mientras que para que se produzcan los espermatozoides tiene que haber un ambiente rico en testosterona dentro de los túbulos seminíferos. Entonces aquí se está dando toda esa espermatogénesis que viene de una célula diploide, que es una espermatogonia, a un espermatocito primario, uno secundario, una espermátida, y ya por último el final, que es el espermatozoide. Ya ustedes lo conocen, que es una célula haploide cuya función única es llevar un material genético que está aquí compactado de un sitio a otro. Ese ADN está compactado dentro del núcleo y la célula espermática tiene la potestad de moverse, de pasar a través de su hidrodinámica de movimiento de un sitio a otro y avanzar y llegar al sitio de la fecundación para conseguirse con el óvulo y entonces formar un nuevo ser. Ahora bien, si este eje es el eje, vamos a borrarlo. Si este eje es el de la hembra, entonces yo no tengo siempre la producción hormonal, sino que existen órganos endocrinos transitorios que van a actuar. Entre eso están los folículos y los cuerpos lúteos, ¿no? Entonces tenemos fase folicular y fase luteal. Eso van a ver bien con el profesor Juan Carlos, por eso es que estamos haciendo este debate. Entonces, un ciclo estrual, vamos a ver con el profesor Juan Carlos, que les pregunte qué es para ustedes un ciclo estrual. Bueno, profesor, es el ciclo que ocurre entre un estro y otro. Y el profesor, no le vean el ciclo, yo les di esta clase antes de eso. No va a decir, venga, me piratearon para que me sorprendiera el conocimiento que tienen mis estudiantes del cuarto semestre. Entonces, un ciclo estrual es el ciclo que ocurre en las especies desde un celo hasta otro celo. Recuerden que la palabra celo viene de estro, que es un griego modificado de estrus, que es una mosquita muy ladilla, que jode mucho,
que ladilla. Entonces, cuando una hembra está en celo es como cuando la mosquita está ladillando. Entonces, le dieron el nombre de estro. Entonces, de ahí viene ese nombre. Y el ciclo estral, entonces, es desde un estro hasta otro estro, o de un celo hasta otro celo. La mayoría de las especies que nosotros estudiamos en la medicina veterinaria zootécnica tienen ciclos estruales que duran 3 semanas o 21 días. Cuando hablamos de la yegua, hablamos de la cerda, hablamos de la búfala, hablamos de la vaca, hablamos de la cabra, todas tienen ciclos estruales de 21 días. Cabra, búfala, vaca, yegua, cerda, todas tienen ciclos estruales de 21 días. La oveja tiene un ciclo estral un poquito más corto, que dura 16, 17 días, es un poquito más corto que el de la mayoría de las especies. Pero más que nosotros vamos a estudiar en medicina veterinaria, en unidades de producción, casi todas tienen 21 días de ciclo estral. Entonces el ciclo estral está conformado por una serie de etapas que ustedes van a ver con el profesor Juan Carlos, que diferencian el ciclo entre una fase folicular y una fase luteal. La fase folicular, entonces, es cuando tenemos el predominio de los estrógenos, que se llama proestro y estro. Son dos fases. Y tenemos la fase luteal, que es cuando tenemos el metaestro, lo que sigue al estro, se llama metaestro en la mayoría de las especies. Nosotros estudiamos en todas, bueno, en la yegua, el metaestro es tan corto que ni siquiera lo toman en cuenta. Y el diestro, que este es tan largo el diestro durante el ciclo estral, que representa aproximadamente como el 70% del ciclo. Entonces los investigadores en reproducción, que son los que llaman teriogenólogos, le dan el nombre de diestro temprano, diestro medio y diestro tardío, dependiendo sobre todo de la morfología del cuerpo lúteo. Si es un cuerpo lúteo incipiente o un cuerpo lúteo que está naciendo, se llama diestro temprano. Si es un cuerpo lúteo bien formado, que tiene una corona que es mollejudo, se llama diestro medio. Y si está un cuerpo lúteo regresionando, que ya está invadido el tejido conectivo, que ya empezó el proceso de destrucción del cuerpo lúteo, ¿cómo se llama el proceso de destrucción del cuerpo lúteo? Luteólisis. ¿Cuál es tu nombre? Jesús, muy bien. Luteólisis. Cuando empieza la luteólisis, entonces ya cesa el diestro tardío y empieza el proestro. La diferenciación de este ciclo. La mayoría de las especies que nosotros estudiamos también ovulan durante el celo. La cerda ovula durante el celo, la oveja ovula durante el celo, la cabra ovula durante el celo, la yegua ovula durante el celo, la perra ovula durante el celo, la gata, la coneja ovulan si son copuladas, porque son de ovulación inducida. ¿Qué significa ovulación inducida? Que tiene que copularle al macho para ovular. Las gatas. La gata, la coneja, los camellos suramericanos también son de ovulación inducida. Mientras que las especies que nosotros estudiamos en la medicina, casi todas son de ovulación espontánea. Es decir, no necesitan del macho para ovular. Ellas van a estar ciclando cada 21 días, en el caso de la oveja un poquito menos. Entonces, este ciclo comprende lo siguiente. Hay un celo, después viene un metaestro corto, y aquí tenemos una peculiaridad, que hay especies que no ovulan en el celo. Yo se las he mencionado varias veces. ¿Cuáles son esas especies que no ovulan en el celo? La vaca y la búfala principalmente. Ellas ovulan en el metaestro, es decir, ellas tienen una ovulación tardía, no ovulan durante el celo. Una vaca tiene un celo que es muy corto, el celo de la vaca dura de 8 a 18 horas, no llega ni a un día. Por eso que en reproducción bovina existe una regla de reproducción, que la van a ver con el profesor Juan Carlos en el 7º semestre, que se llama regla AMPM. Que si la vaca sale en celo en la mañana, la inseminamos en la tarde. Y sale en celo en la tarde, la inseminamos al otro día en la mañana. Eso se llama regla AMPM y se debe a los tiempos fisiológicos de ese ciclo estral. Como el ciclo estral es muy corto y ella ovula en el metaestro, entonces yo puedo dejar que si yo detecté el celo en una vaca en la mañana, la insemino en la tarde. Y si la veo en la tarde, que está en celo, ¿cómo sé yo que una vaca está en celo? Porque muestra la receptividad. La receptividad en vacas se observa a través de la inmovilidad, reflejo de inmovilidad. Es decir, la vaca se va a quedar tranquila frente a un toro que la está montando o frente a otra novilla. Se llama reflejo de inmovilidad, se queda tranquilita. Casi todas las especies se quedan tranquilitas. Casi todas. Si están en esto.
Entonces, esa se llama receptividad y recuerden que la receptividad la hace esta hormona que está aquí. Que voy a preguntar aquí, doctor, esa hormona, los estrógenos, ¿en qué parte de la hembra se produce? Aquí. ¿Cómo? ¿Dónde se producen los estrógenos? Ya solo vieron el primer bloque y van a verlo hoy también mejor en el segundo. En el ovario, pero ¿en qué parte del ovario? ¿Qué parte del ovario? Doctor, hay que estudiar más porque si no te me trancas en el examen y te vuelvo a cuidar. Pero es que te lo diga así de una manera tan... Perdonen el francés. Pero ya me repetí la materia 3 veces y te estáis trancando. Como lo dices tú en el ovario, hay una estructura. No voy a grabar haciendo eso, ¿verdad? Que después me hacen un meme. Ya estoy demasiado rayado con el TikTok que hice ayer. Estoy demasiado rayado para que vean otro TikTok ahora. Yo lo compartí. No, pero te doy link. Tienes que monetizar. Es una buena carrera esa. Buenos pasos. Bien, entonces hay una estructura en el ovario que se llama folículo ovárico, que ella es la encargada de tener altos niveles de estrógenos. Que ya yo les dije que nosotros siempre decimos E2, porque en la vaca, en la mujer, en la oveja, en la cabra, en la búfala, los estrógenos que están más altos son el 17-beta-estradiol, que tiene como símbolo E2. Pero los estrógenos son E1, E2, E3 y E4. Estrona, estradiol, estriol y estetrol. Son estrógenos naturales, porque existen fitoestrógenos, micoestrógenos, estrógenos sintéticos, que son los que utilizan en los protocolos, que es benzoato de estradiol, cisteinato de estradiol. Entonces son protocolos que se utilizan comúnmente en la manipulación farmacológica del ciclo menstrual. Bien, entonces este órgano transitorio, que se llama folículo ovárico, es capaz de producir estrógenos. Y estos estrógenos nosotros dijimos que hacen varias funciones. Una de las funciones es un tipo de feedback. ¿Quién me puede mencionar qué tipo de feedback hacen los estrógenos? ¿A quién? ¿Negativo a la LH? Feedback positivo. Feedback positivo. Estoy listo por ovular un folículo que está grande. Recuerden que el folículo él va creciendo, folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, hasta que llega un folículo grandote que tiene un antro, que tiene una cavidad. Ese folículo lo descubrió por primera vez un anatomista italiano que se llama Reiner de Graaf y le dieron el nombre de folículo de Graaf. Ese folículo de Graaf es un folículo que es una vejiguita que tú cuando le metes la mano a la vaca o a la búfala, la palpas, agarras el ovario y vas a sentir como una vejiguita, como una ampolla. Y ahora con el uso de ultrasonografía se ve más bonito. Bien bonito. Ahorita vi un colega que estaba por hacer unos ovarios y se veía, pero bien bonito, unos folículos que estaban listos ahí. El esposo de la profesora de fármaco, Oscar Carrizo, estaba llegando a la Universidad de México y estaba pasando las imágenes y se veían los folículos, pero bien bonitos ahí, que son esas mismas estructuras, pero ahora con la ayuda de la ecografía yo puedo hacer una medición. Yo paso el ecógrafo por aquí y esto se va a ver de color negro. ¿Por qué se va a ver de color negro? Porque el líquido no da eco. Las estructuras que se ven a través de la ecografía, bueno, el único que ha salido a practicar conmigo aquí ha sido, ¿cómo es tu nombre? Jordi, que fue en el sur del lago, fue a practicar conmigo, hicimos ecografía, hicimos palpación. Se va a ver, cuando tú pones el ecógrafo, le envía una señal y el líquido no te va a dar eco. El ovario te va a dar eco. Va a ser una señal mesoecogénica, pero te va a dar eco. Pero el líquido no da eco. Entonces, al no dar eco, se llama una imagen anecoica o sin eco o anecogénica. Esta imagen sin eco se va a ver de color negro y entonces tú puedes medirla. Le haces un capture, o si fuera un capture del teléfono, que se llama freezer, la congela y le das medición y te pones aquí, le haces una X aquí y mueves la X hasta el otro lado y automáticamente te dice, no, es un folículo de 22 milímetros. ¿Y el ecógrafo se mete también dentro de la vaca? ¿O es por fuera? Por el pito. La sonda transrectal entra por el recto y tú vas a ubicar ahí las estructuras. Eso lo hace en la oveja, en la cabra, en la vaca y en la búfala. En la cerda, en la gata, en la perra, la ecografía es transabdominal. No se mete por el recto, sino se usa otra sonda, una sonda semicircular, y se hace la ecografía vía transabdominal. Igual que la mujer, aunque la mujer también se hace transvaginal. La
mujer tiene dos tipos de sonda, la transvaginal y la transabdominal. Pero nosotros en rumiantes básicamente trabajamos con la sonda transrectal, que la llevamos en la misma mano de palpación. Agarramos la sonda, la metemos y hacemos un barrido lateral y hacemos una medición de toda la estructura. Entonces podemos hacer la medición de esta estructura cuando el folículo está bien grande, me quiere decir que está produciendo ingentes cantidades de estrógeno y que el animal probablemente esté acercándose al celo. La fase folicular es proestro y estro. En el caso de la vaca, esto es muy corto, pero esto dura de 2 a 3 días y el celo es medio día. Entonces ustedes ven que en el ciclo estral, que dura 21 días, apenas son 3 días y medio de fase folicular. Si ustedes lo tienen en fase folicular y en fase luteal, aquí hay 3 días y medio. Lo demás es fase luteal, que es una diferencia entre el ciclo estrual y el ciclo menstrual de ustedes las chicas. El ciclo menstrual es 50-50, 50% de fase folicular y 50% de fase luteal. Los primeros 14 días son de fase folicular, estrictamente folicular, porque la progesterona hace feedback negativo tanto para la LH como para la FSH. Entonces, cuando está creciendo un solo folículo, no hay el crecimiento de varios folículos, perdón, no hay crecimiento del cuerpo lúteo. La fase folicular es estrictamente folicular. Mientras que en la vaca, la búfala, la oveja, la cabra se superponen las fases. Es decir, tú puedes conseguir en un genital, y lo van a ver en la práctica, que un ovario tiene un cuerpo lúteo mollejudo y en el otro ovario tiene un folículo mollejudo. Entonces se superponen las dos fases, la fase folicular y la fase luteal. Se ponen una arriba de la otra. Solamente que la fase luteal siempre, y lo pueden anotar por ahí, siempre va a ser predominante frente a la fase folicular. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, que es otra estructura de color amarilla, y por eso que se llama lúteo, produce una hormona, la P4 o progesterona. Entonces esta P4 progesterona se va a encargar de hacer un feedback de asa larga y de tipo negativo. ¿A qué hormona? A la LH. Exactamente. Entonces aquí en el hipotálamo ese feedback negativo va a ser para la GNRH de la LH. Recuérdense que esta hormona, la hormona liberadora de gonadotropina, es un decapéptido que sirve para dos hormonas, tanto para la FSH como para la LH. Los biólogos le llaman, allá en la Facultad de Ciencias, le llaman GNRH1 y GNRH2, porque trabajan con peces y tal, y la cuestión, pero nosotros no trabajamos así, nosotros decimos simplemente GNRH, hay un ionoxidrilo que hace un levogiro, un dextrodilo y se transforma para la FSH o para la LH. Pero es la misma hormona. Pregunta de examen, ¿esta hormona se produce en la gónada? Sí, la marcaba. No. Es una hormona liberadora de gonadotropina. También se preguntó, ¿es una gonadotropina? Sí. No, es una gonadotropina. Es una hormona hipofisiotrópica. El trofismo hacia la hipófisis. Va hacia la sangre a través del hipotálamo hipófisis, a través del eje, a través del pórtex, del sistema portico-oficiario, y pasa entonces del hipotálamo, del núcleo hipotalámico, pasa directamente a la del hipófisis o hipófisis. Entonces, esta hormona es hipofisiotrópica, es un decapéptido. Siempre que la escriban, pónganle un 10 al lado, para que se acuerden que tiene 10 aminoácidos, es un decapéptido. Y su contraparte es la GNRH, que hoy por hoy está siendo más estudiada, es una hormona recientemente descubierta. Cuando yo estudiaba esto no existía, y esta hormona se descubrió en el 2007, 2008 por ahí, un poquito más lejos, y es la hormona inhibidora de la gonadotropina, es decir, es capaz de inhibir las gonadotropinas que ya dijimos que son la LH y la FSH. Una pregunta. Pregúnteme. ¿Por qué el método anticonceptivo como el DIU, por ejemplo, que libera progesterona, no tiene, por ejemplo, un 100% de efectividad, sino que siempre te pone 99.9, aunque la progesterona evita la... O sea... En la biología ¿De qué nada te es hablas? Por el 100%. porcentaje Por de... ejemplo. En el biológico nada es 100%, siempre hay secciones. Uno en un millón, pero... No, hay dispositivos intravaginales que liberan progesterona, que son los que nosotros estudiamos en veterinario. Pero los dispositivos que se usan en mujeres simplemente es un cuerpo extraño que se coloca en el útero, activa el sistema inmune local y todo lo que entre por ahí lo va a destruir. De hecho, está por ejemplo la T de cobre, que la T de cobre es capaz de causar ese efecto.
Y si hay algún dispositivo, que de pronto puede haber algún dispositivo nuevo que libere hidroxiprogesterona lentamente, ella va a hacer un feedback negativo para la LH y puede controlar así la... Y no va a haber ovulación. No va a haber ovulación. Entonces, ¿por qué no ese tipo de métodos anticonceptivos no es 100% efectivo? O sea, Porque nunca, porque todo, recuerden que todo en la biología se mueve. No todo, Sí. toda la Sí, biología no es... es 100%. Gauss uno decía con su campanita que en la biología no todo 2 más 2 es 4. Hay animales que no responden. O sea que a pesar de tener alta cantidad de progesterona puede producir un crecimiento folicular y ovular. Siempre puede haber una excepción. Exactamente, hay una excepción a la regla. Si tú te vas aquí, esta es la moda, donde se consiguen todos los... Aquí donde está la Creo moda. que genética lo dice. Siempre se por Ya, todas esas tres confluyen ahí. Y si te vas hacia acá, o te vas hacia acá, son las deviaciones estándar. Por lo menos aquí el 99, ese que me está diciendo, está por aquí abajo. Sin tocar nunca toca el nivel 6. O sea, nunca es 100% exitoso. Cuando colocan una inyección o cuando le colocan un implante también, que es un implante subcutáneo, que liberan progesterona lentamente, también tiene un porcentaje. De hecho, por ahí hay, ahora con las redes que vemos tantas cosas en TikTok, en Instagram, hay un reel de Instagram donde la chica le hacen una ecografía, tiene el dispositivo dentro del útero y el embrioncito está allá al lado tuvieron que sacarle el dispositivo con mucho cuidado para que se mantuviera la agitación, porque quedó preñada igualito con el dispositivo. Casi que está abrazando el dispositivo. Está como el chiste ese del plagató, que está el mosquito del lado del plagató, faltando el respeto. Pues. Estaba el plagató ahí prendido y el mosquito ahí. Como si nada. Así mismo hizo el embrión. Le importó muy poco que tuviera ahí el dispositivo igualito quedó. Qué miedo, ¿Verdad? Bien, muchachos. ¿Está bien? Bien. Entonces, muchachos, repasando. Las hormonas hipofisiotrópicas del hipotálamo, importantes para la reproducción, la GnRH y la GnRH. Esta no es un decapeptino, es una hormona polipeptídica. Ha sido estudiada en muchas especies, incluyendo en la mujer. Y ahorita está siendo muy estudiada en la búfala y en la oveja porque está relacionada con la reproducción estacionaria. Antes toda la reproducción estacionaria se la dábamos a la melatonina. Ya hoy por hoy sabemos que no todo es melatonina. También está esta hormona inhibidora de la gonadotropina que en las épocas no favorables de la reproducción de las especies puede estar alta y afectar la reproducción. Háblese de la oveja y la cabra ahorita, estamos acercando a los días de luz creciente. Ahora en junio, 21 de junio llega el solsticio de verano. Para todos los que estamos por arriba del Ecuador, ahorita el 21 de junio nos llega el solsticio de verano y llega el día más largo del año. Entonces, la oveja y la cabra, igual que la búfala, que son reproductoras de días de luz decrecientes, tienen una época desfavorable. Por ejemplo, al hacer ahorita protocolos de inseminación o IATF en búfala, le tenéis que explicar al ganadero que no vas a tener 60% de preñez, vas a tener 40, 45, cuando lleguemos muy lejos 50, porque estamos en una época no favorable. Porque estamos con mucha luz creciente y la búfala se comporta igual que la oveja y la cabra. Al contrario que la yegua, igual que la gallina ponedora, para esta época las gallinas ponen más huevos y la yegua se muestra más ávida al celo porque está en su época favorable. Cuando llegue el otoño, cuando llegue ya noviembre y venga, más bien va a ser lo contrario. La yegua va a salir menos en celo por acción de esa reproducción estacionaria que hace la melatonina. Y hoy por hoy se sabe que no es solamente la melatonina, sino también esta hormona que depende también de los ciclos circadianos y del sol, y que son más feos, y de la luna. Eso es una luna. Un ojo. Cuando ven un cuadro de Picasso, dicen, sí, es más feo que el coño y vale $1.000.000. Bien, entonces, es hipotálamo hipoxigona, neuropéptidos, GnRH y GnIH. Estos son glicoproteínas. Estas dos hormonas son glicoproteínas, la LH y la FSH. Y son gonadotropinas hipofisiarias. Si el profesor Juan Carlos le pregunta, ¿y conocen alguna gonadotropina que no sea hipofisiaria? ¿Qué le responderían ustedes? ¿Cuál? La coriónica. Las gonadotropinas coriónicas, profesor. La de la yegua, que es la gonadotropina coriónica equina, y la de la mujer, que es la HCG o gonadotropina coriónica humana. Entonces son gonadotropinas que no se producen en la hipófisis, sino en la placenta. Si le preguntan sobre estas hormonas, vamos a hablar de ellas. La HCG
en la yegua y en la burra se produce entre el día 35 y el día 150 de preñez y la producen las copas endometriales, la SG. Protopina coriónica equina. La función que tiene en la yegua es la formación de cuerpos lúteos accesorios. ¿Dónde que se produce, profe? Copas endometriales. La placenta de la yegua, igual que la cerda, no es cotilodonaria, como la vaca, la oveja, la cabra y la búfala, sino es microcotilodonaria. Entonces tiene unas copitas que son microscópicas y ahí se producen la SG en la yegua. A partir del día 35. Copas endometriales. Esto también es una glicoproteína de alto peso molecular. Entonces, la humana es la misma pero con la letra H. HCG. La produce la mujer y también los primates homínidos y no homínidos. La chimpancé, la gorila, también producen HCG. Y algunos no homínidos, que son los pequeñitos, los monitos pequeños, también este producto. Que tienen rabitos. Lo que pasa es que los primates homínidos son los que se parecen al hombre, homínidos, parecidos al hombre. Es decir, un gorila, un chimpancé, pero los que tienen rabitos no pertenecen a la familia Hominidae. O sea, no son homínidos. Tienen un rabito, o sea, que le tenga un rabito, o sea, que también hay personas que tienen rabito. ¿Saben eso, no? También hay una de cada 100.000 sale con Más una... que todo en la India. Sale con una... Se ve eso. unos pequeños que hasta se mueven. ¿Imaginan un rabito? No. Bien. Entonces, gonadotropina coriónica es una glicoproteína. Esta hormona, sobre todo en Italia, en Francia, donde crían yeguas para matadero, ellas le toman el suero sanguíneo y la producen como una hormona que se llama foligón, normalmente, que tiene una acción FSH y LH, es decir, para los protocolos que hace el profesor Juan Carlos, es utilizada muy común. Ustedes le pueden decir, profesor, ese es el foligón, lo enfocan más rápidamente. Para que vean que allá en Stuttgart no saben más que los que aquí en Maracaibo. Vayan a joder con Alemania. Bien, entonces esta hormona tiene 50% de acción FSH y 50% de acción LH. Entonces se utiliza en los protocolos de ATF como hormona ovulatoria y también como hormona superovulatoria. Cuando subes un poquito la dosis, en vez de ovular un solo folículo, ovula un vainero. Entonces tú haces una transferencia de embriones, agarras todos esos óvulos, los tomas, los fertilizas y luego se los pones a otras vacas. Se llama transferencia de embriones. Se utiliza muy comúnmente esta hormona. Pero por nosotros casi no damos nada de yegua para que se lleven eso que se producen las copas endometriales de la placenta. Función, hacer cuerpos lúteos accesorios. ¿Por qué la función son cuerpos lúteos accesorios? Porque la progesterona de la yegua es poca. Cuando ella ovula, si se acuerdan de la anatomía, el ovario de la yegua es distinto al ovario de la vaca. El ovario de la yegua es algo como esto. Un grandote, que es bastante grande, como de 3 centímetros, hasta 6 centímetros puede medir. Y toda la corteza ovárica, en un ovario de vaca, todo lo que está alrededor del ovario es corteza. Todo tiene actividad de folículos de cuerpo. En la yegua no. En la yegua toda la corteza se invaginó a una sola zona. Y esa zona los hipiatras, especialistas en reproducción, le llaman zona de ovulación. O fosa de ovulación, también le llaman. Vamos a ponerle fosa, porque después se me confunde porque yo me veo récord, le llaman fosa. Fosa de la ovulación. Es decir, solamente el ovario de la yegua tiene corteza ovárica ahí en esa fosa. Lo demás que está por afuera del ovario no vas a palpar folículos, ahí no vas a ver nada, porque esto es medio ovario. Entonces solamente hay crecimiento folicular aquí en esa fosa, la fosa de la ovulación, o fosa ovárica, en la yegua y en la burra. Entonces, esta yegua, cuando ovula, ella crece un folículo, nosotros podemos palparlo, son folículos bien grandes, con ecografía se ven bien bonitos también. Lo único que no es palpable en la yegua es el cuerpo lúteo, porque es intraovárico. Luego que sea la ovulación en la yegua en el seno, ellos se reorganizan, las células de la granulosa y las células de tequistena y se transforman en un tejido luteal, formado por células luteales grandes y pequeñas. Y ese tejido va hacia adentro del ovario, intraovárico. Entonces un psiquiatra cuando palpa no se da cuenta a través de la palpación que ovuló la yegua. Tiene que usar un ecógrafo. Porque el psiquiatra cuando mete la mano, él va siguiendo el folículo con la mano. Pero si está siguiendo el folículo, está bien grandecito, ya perdió forma y al día siguiente la va a palpar otra vez y ya no está el folículo,
quiere decir que ya ovuló, pero no va a poder palpar el cuerpo lúteo porque es intraovárico. En búfala, a diferencia de la vaca, ocurre muy comúnmente que también los cuerpos lúteos sean intraováricos, y con la ayuda de la ultrasonografía nos hemos dado cuenta de que ocurre así, porque en ecografía se ve distinto el cuerpo lúteo que el ovario. El estoma ovárico se ve distinto a como se ve el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se ve como granulado, como punticos, y se ve la formita de la pared luteal. Entonces, ¿qué hace la SG en una yegua preñada? Si vino la yegua, ovuló, y ese embrioncito se encontró con un espermatozoide de caballito, llegó allá, preñó, bajó al útero. En el útero, el reconocimiento materno de la preñez en la yegua, lo van a ver con la profesora Verónica Alboleda en la próxima clase de gestación. El reconocimiento materno de la gestación se da porque el embrión hace toqueteo uterino. Él empieza a hacer toques en todo el útero. De hecho, hubo unos investigadores curiosos por ahí que pusieron una pelotica como de ping-pong dentro del útero de la yegua después que ovuló, y la pelotica moviéndose dentro del útero causó que no volviera a salir en cero. Es decir, causó como si hubiese un reconocimiento materno de la gestación. Lo que quiere decir que hay una parte física en la yegua de reconocimiento materno de la gestación. ¿Cómo se movió la pelotita? Por el movimiento normal. Si hay algo dentro de una cavidad, la yegua salta, se mueve así. Porque el embrión tampoco tiene alas para moverse, el embrión es una cápsula y se mueve igualito. Pero él va haciendo ese toqueteo, paca, de 18 a 20 veces por minuto. Es bastante el movimiento que hay a nivel del útero. El útero de la yegua es algo así como esto. Y él va haciendo ese toqueteo hasta que se da la implantación. Cuando se da la implantación, que la yegua puede, a diferencia de la vaca, la yegua puede ovular en el, por lo menos este es el ovario izquierdo y este es el ovario derecho. La yegua puede ovular en el ovario izquierdo y puede instalarse el embrión en el cuerpo uterino derecho, cosa que no ocurre en la yegua, ni en la vaca, ni en la búfala. Generalmente la gestación en la vaca y en la búfala se instauran ipsilateral a la ovulación. ¿Por qué? Porque la vaca ovuló aquí en el ovario derecho y se instauró de una vez en el cuerpo uterino derecho. Pero la yegua, como hace ese verguero, puede instalarse en otro lado. Esa es una diferencia entre la implantación de la yegua con la... No, o sea, el embrión de la vaca no hace... Ahí, el embrión de la vaca cae, va bajando y se instaura en el cuerpo uterino ipsilateral a la ovulación. Voy a preguntar algo. Bien, entonces, este embrión, cuando se implanta, él se va a implantar, el tipo de placenta de la yegua es difusa, una placenta de tipo difusa. Él, a partir del día 35, en las copas endometriales va a empezar a sintetizar la SG. ¿Y qué va a hacer la SG? Ella va a viajar en sangre hacia el ovario y va a producir cuerpos lúteos accesorios. ¿Qué son cuerpos lúteos accesorios? Los folículos pequeñitos que quedaban al lado del cuerpo lúteo, que eran folículos que están normalmente en el ovario, se empiezan a luteinizar. ¿Y qué va a pasar con los niveles de progesterona si ocurre eso? Va a haber un aumento. Entonces ustedes ven que si ustedes hacen una tabla de coordenadas cartesianas en una yegua en la gestación, van a ver que hay primero un nivel de progesterona del cuerpo lúteo primario y luego hay un segundo pico del cuerpo lúteo secundario. Y esto lo hace la SG. Eso el profesor Decio dice: la yegua es la única especie que puede ovular estando preñada. Porque si el estímulo de la SG es tan alto, la hace ovular. Me parece que dijimos que tenía acción FSH y LH. ¿Y se puede volver a preñar estando preñada? No, eso sería una superfetación y no es muy común. Puede ocurrir, hasta puede ocurrir, pero eso también, uno en cada 100.000. Es un fenómeno descrito. Hay dos gestaciones en diferentes términos dentro de la misma preñez. O sea, un embrión un feto de 4 meses y un embrión de algunos días. Superfetación se llama. Pero es muy poco ocurrido. Bien, entonces la función de la SG en la yegua, que seguro que el profesor Juan Carlos va a hablar de eso, es la formación de cuerpos lúteos accesorios. Estos folículos se van a luteinizar, van a formar estos cuerpos lúteos que van a mantener la preñez durante un incremento de la progesterona. Y más o menos a los 5 meses, a los 150 días, 4 meses, dicen algunos autores, 120, 150 días, deja de producir la SG, la placenta.
porque ya los cuerpos lúteos que están presentes son suficientes, junto con la placenta, de producir la progesterona necesaria para mantener la gestación. Recuerden que todas las especies tienen una cosa que se llama luteodependencia de la gestación. Es decir, todas las especies dependen del cuerpo lúteo en gran medida por la producción de progesterona. Algunas especies la luteodependencia es total. Es decir, si tú por equivocación pones una hormona que cause luteólisis en las especies que tienen luteodependencia total, entre esas está la cerda, la cabra, la perra, la gata, aborto espontáneo, porque la placenta nunca es capaz de suplir la cantidad de progesterona que produce el cuerpo lúteo. En la mujer sí, en la mujer ya a los 3 meses la placenta puede suplir el cuerpo lúteo. En la oveja a los 50 días, en la yegua a los 70 días, en la vaca, en la búfala en el segundo tercio de la gestación, 6 meses más o menos. Ya la progesterona puede suplir la acción del cuerpo lúteo. Eso pasa muy interviniendo un poquito la endocrinología con la fisiología. Por lo menos ayer que yo fui a hacer una ecografía en una búfala, una de las búfalas que compró el dueño de la finca, decía que compró 7 búfalas y se las vendieron como preñadas. Pero había una que estaba saliendo en celo. Y la señora, porque era la caporal, era una señora, sabía mucho, identificaba los animales, los llamaba por los números. A ver, 78, 78, 78, 78, y llegaba a la búfala, se salía del grupo y se metía por preñada. O sea, pero cuando son mujeres, como son tan metódicas, son excelentes trabajadoras de campo. De hecho, en Estados Unidos es muy común tener becerreros que sean mujeres, porque el mismo instinto materno lleva a que la protección y los becerros no se mueren. Están ahí con ellos, si es de llevárselo para el cuarto y darle teterito ahí con ellos, no se los lleva. En cambio, un becerrero lo ve ahí con diarrea y ni siquiera lo cambia para que lo mueve de sitio para que no se patale en la mierda. Entonces, la mujer es muy buena para ser becerrera por el instinto materno. Ella va a luchar para que ese becerro se salve y está demostrado científicamente que hay una probabilidad de mortalidad más baja en becerros si la que los cría es una de la condición sexual. Pero se me fue la idea. Estaba hablando con una rescatado, no sé qué estaba hablando. Ajá, de que la señora decía, esa búfala estaba vacía, doctor, porque sale en celo, el butor la monta y la vuelve a montar. Bueno, vamos a hacer la ecografía. Pero ¿qué pasa mucho en los sistemas de producción? Que viene un sabiondo. No, si salió en celo, entonces ponele prostaglandina. Para que salga en celo y la podamos, porque ya mostró celo y no está preñada. Y vienen y le ponen prostaglandina y producen la muerte morfológica y funcional del cuerpo lúteo antes de la luteodependencia cese y aborto. Entonces, siempre en una finca, sobre todo los veterinarios que se equivocan tanto con consultas telefónicas, no, bueno, si ya sale en celo, entonces ponen la prostaglandina para que la inseminemos entre 3 días. Nunca hagan eso, primero nunca den una consulta vía telefónica, empezando por ahí, porque el veterinario que no toca se equivoca. A mí me dice, doctor, ¿qué será esto? Un perro tirado al piso. Verga, puede ser parasitario, puede ser micótico, puede ser por hambre, puede ser que haya una patada, puede ser... O hacen como el meme, dale esto, una tableta. Que quede en la misma. ¿Y qué es esa verga? Bueno, así mismo quedo yo cuando me pregunté qué es eso. O sea, tiene que decir, bueno, lleve a un veterinario, que lo chequee, que lo oculte, que le tome la temperatura, que lo revise, que lo palpe, para que dé el seguimiento. Entonces, en una finca siempre el que tiene la mayor culpa es el que tiene el mayor nivel académico y siempre somos nosotros los veterinarios. Entonces, en la finca ustedes dicen eso, bueno, póngame ese animal para allá para palparlo a ver si sigue preñado. Efectivamente, de hecho le dije que me pasara el video hoy porque me estaba grabando, porque estaba peleando con la que le vendió la búfala. Y la coña que le vendió la búfala le dije, si esa búfala no está preñada, te la cambio por 2 más. Pero esa me la palpó un veterinario y está preñada. Y efectivamente estaba preñada. Estaba preñada, pero estaba saliendo en celo. ¿Qué creen que puede ocurrir ahí? Fisiológicamente ahí hablando. ¿Qué creen ustedes? Que me responde esa verga, los mando más repro una vez, le pongo 18 metros. La pregunta es, que hay una búfala que está preñada y está mostrando signos de celo. O sea, está constantemente poniéndose al torito, receptiva y está preñada. Con mucho estrógeno, con mucha progesterona. No, la progesterona no. Pero no lo que puede causar es el aborto. No se la está viendo. Un desajuste hormonal. Por eso. Yo creo que tranquilo, todavía no quiero ver. O sea, yo no quiero, pero igualito respondo. Sí, es puro estrógeno. Pero recuerda que la placenta tiene la capacidad de aromatizar cierta cantidad de la progesterona que produce.
La placenta como órgano endocrino, recuerden que la placenta produce hormonas, entre esas las mayores la progesterona. La progesterona puede ser aromatizada de estrógenos en la propia placenta. Y entonces, al aromatizarse mucho los estrógenos, ella muestra signos de celo, inclusive puede salir por la vagina el flujo del celo, porque se ve así, ese celo elástico, que tú lo agarras con los dedos y tiene filancia. Cuando ustedes vean una vaca que tenga moco, pónganse un guante, no vayan a hacer eso, pónganse un guante y agarren el moco y le hacen así. Eso se llama filancia. Cuando los estrógenos están altos, la filancia se hace muy elástica. Se llama filancia. Y eso te dice de que hay una buena cantidad de estrógenos en el animal. Una vaca o una búfala preñada puede tener filancia en el moco. Cuando tú agarras ese moco lo hueles. Recuerden que todo lo que secreta un animal lo puedes oler, lo puedes tocar, lo puedes ver, pero nunca lo puedes probar. Por favor. Eso lo decía mi profesor de anatomía patológica o cuando leche. Se puede ver, se puede oler, se puede tocar, pero nunca se puede beber. Por ahí que había un profesor que agarraba la muestra de semen y le hacía... Nunca. Quieren agarrar una brucelosis, una leptospirosis, no hagan nunca. Y siempre, muchachos, siempre trabajando con guantes, siempre trabajando con seguridad. Profe, ¿y ese efecto puede durar durante toda la gestación? No, buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Frangeli. Frangeli, eso generalmente ocurre en el primer tercio de la gestación. La gestación tiene de 1 a 3 meses y medio. La placenta está full produciendo progesterona y entonces se aromatiza. Y ocurre muy comúnmente, eso ocurre muy cercano a cuando se inseminó. Es ahí donde viene el problema. Esa vaca no quedó preñada, doctora, la está montando el toro, la montó, ella la montó. Yo le voy a poner prostaglandina y cuando viene el caporal a querer ser más veterinario que el veterinario y cuando la cae. Cuando viene, y muchas veces la caga y no dice nada. La vaca aborta y a la verga, esconde ese abortico ahí, escondelo por ahí. Que no lo vea el jefe, que no lo vea el dueño de la finca. Porque la cagué, le puso una verga y estaba preñada. O sea, hay que siempre palpar. ¿Esos errores nada más suceden en inseminación? ¿O también en la monta natural del toro? No, de hecho, no había, en esa finca que fui no había inseminación. Había un torito que yo evalué, que él tenía miedo de que no preñaba y cuando lo evaluamos, que él mismo lo vio en el microscopio, no. Tenía una buena concentración espermática y buena calidad espermática. Entonces, de ahí lo afoqué con el microscopio, con la verga y tal, y ahora me llama cada 2 meses. Él trabaja en es un emprendedor, tiene apenas 27 vacas en 50 hectáreas, 27 búfalos. Pero para la consulta, yo le hago su trabajito ahí. Ayer fui con una estudiante de la UNESUR en la Vigía y de una vez me vine para acá para Maracaibo. Por eso que fui para el Vigía, agarrar una vez para acá para Maracaibo. Y aproveché por los cobritos para venir, porque si no, no podía venir en la consulta. Pero el cliente quedó bastante satisfecho porque muchas de las búfalas que creía que estaban vacías estaban preñadas, pero no era la señora, era el esposo de la señora. Esa no está en celo, esa está en celo, esa no está preñada un coño, esa no está preñada. Le metí cosas en la cabeza y bueno, a mí me conviene porque me contrataron para hacer la ecografía para certificarse de que las 7 que compró estaban preñadas y estaban las 7 preñadas. De hecho, habían 6 porque una ya había parido, se la vendieron como preñada pero ya parió porque se tardó mucho en concretar la consulta. Y parió. Bien, pero estamos hablando de todo menos de endocrino. Así que volvamos al endocrino. Feedback negativo de la progesterona. De asa larga y negativo para la LH, no para la FSH. Solamente en la mujer ocurre un feedback negativo para ambas hormonas. Porque la fase luteal es estrictamente luteal y la fase folicular es estrictamente folicular. En los animales que nosotros estudiamos se superponen las dos fases. Puede haber un cuerpo lúteo muy ojo y un folículo muy ojo. Ahora, ¿cuás? Te voy a hacer una pregunta de la muy específica. Mira que te vi ahí con los lentes, como así como intelectual. ¿Cuás? Si hay un cuerpo lúteo en un ovario. Una pregunta fácil. Para pasarte una vez para que te vayas para adentro. Hay un cuerpo lúteo en el ovario derecho. Y hay en el ovario izquierdo un folículo muy ojo que no crece más. De 20 milímetros. ¿Vos creéis que ese folículo puede ovular? Razón en su respuesta. Vamos, cuarta. Ahí en tu hipocampo está esa información, pero tenés que removerla. Date un puñetazo y a ver si te da. Derecho. Ajá. Bueno, vamos para que no te confundas. Están en el mismo maldito barrio. El folículo está aquí, en el mismo barrio, al lado del cuerpo lúteo. Vamos a cebollarse. Y ahí está el folículo. ¿Ese folículo puede ovular, sí o no? ¿Y por qué? Lo acabo de explicar, Juan. Juan, ayúdame a jugar ahí.
¿Por qué no? Por el feedback Porque de el la cuerpo célula produce progesterona, entonces. Claro lo que estaba explicando, Juan. Está ahí pendiente de lo que estoy explicando, pero está ahí pensando en lo que me tiene que agubillas para allá, para moverlas por otro lado. Aquí, métete aquí en la clase, mira. La progesterona está haciendo un feedback negativo para la LH, entonces este folículo nunca va a ovular. Va a ser un folículo que se va a ir a la 13. Si hay un cuerpo lúteo presente, la fase luteal siempre se va a superponer a la fase folicular. No va a dejar ovular. Cuando yo estoy poniendo un dispositivo a una vaca, que le meto una esponja en la vagina, estoy poniendo una predominancia luteal. Es decir, cualquier folículo que está ahí no va a ovular. Porque voy a hacer un feedback negativo de la progesterona para la LH. ¿Y la LH qué va a pasar? Cuando hay un feedback negativo se mantiene en nivel tónico o basal. ¿Se acuerdan que lo vieron con el profesor de hecho? Niveles cíclicos, niveles tónicos. Nivel tónico. Se mantiene bajo. Entonces, al haber un nivel tónico de LH no hay ovulación. Entonces no se va a dar la ovulación. Cuando yo retiro el dispositivo, la esponja, que se la saco a la vaca y le meto un verguero de hormonas inyectadas, activo ese eje, este mismo eje, para que se dé el crecimiento folicular y se dé la ovulación. Y yo puedo entonces inseminar en un tiempo que no quiero ver el celo. Eso se llama inseminación a tiempo fijo, IATF. Pues yo no tengo que ver si salió el celo o salió el celo. Yo voy con las horas, jugando con la fisiología del animal y con tantos estudios científicos que se han hecho. Y cada vez se han mejorado eso para mejorar los porcentajes de fertilidad. Bien, entonces ya pasamos a la fisiología, a lo que yo quería. El folículo, ¿qué hormonas produce? Además de estrógeno. ¿Qué otras hormonas produce el folículo? Hay muchas. Inhibina, activina, ¿verdad? Se produce en el folículo. El cuerpo lúteo, además de progesterona. Relaxina, oxitocina. Y recuerden que ¿tú eres licenciada, Mónica? Tú eres licenciada en psicología. ¿Cómo se psicóloga? Pero la psicóloga se escucha como... La psicóloga Mónica nos publicó en el grupo que también en la cerda hay cuerpos lúteos que producen estrógeno. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Que ella puso un paper, algo ahí. Que la cerda es capaz en el cuerpo lúteo de producir estrógenos luteales, se llamaba en una separación en español, no recuerdo. Entonces, ya no solamente es en la mujer que producen estrógenos en el cuerpo lúteo, sino también en la cerda. También produce cuerpo lúteo, produce estrógenos y se llama estrógeno luteal. Bien, entonces, feedback positivo. Este feedback que está aquí de los estrógenos dijimos que era positivo para la LH de la LH y para la LH. Aquí le ponemos signo de plus. ¿Qué es un feedback positivo? Es un feedback estimulatorio, es decir, le está enviando una señal. Ya yo estoy lista para ovular. Ya tengo mi tamaño, ya soy un folículo de grasa bien desarrollado, soy un folículo terciario, necesito ovular. Envíame la hormona de ovulación. Los estrógenos viajan hasta aquí, estimulan el eje y se produce la hormona ovulatoria, que es una glicoproteína que se llama LH o hormona luteína. Dijimos que tiene 3 funciones en la hembra. ¿Cuáles son? ¿Las he repetido 1000 veces? Ah, la LH tiene 3 funciones en la hembra. ¿Cuáles son? Ay, muchacho, perdí los pasajes. $25 que perdí. Me hubiese comprado 5 baldes en el ventanón. Sí, me gasté $25, pero dije, voy a ver para ver cómo están esos cuños que yo le di en la clase ya ahí. Seguro que están estudiando. Ovulación. Continúa. Ve que viene Juan Carlos mañana, muchachos. La semana que viene. No quiero que estén ahí cuando Juan Carlos le porque a ver si que le está haciendo Jorge, no jodas, no le está haciendo un coño. Luteinización, por eso que se llama hormona luteinizante. LH, sáquenla por el nombre, muchachos, utilicen un poquito de idea. Yo cuando hago mi examen, véanlo bien, porque las respuestas están en el mismo examen. Si le pregunto cuáles son las hormonas que se producen y no se acuerdan los nombres, búsquenlo en el examen si están varios nombres de hormonas y siglas, o pongan siglas, entonces vienen y pongan la sigla de la hormona TRH mal, le ponen TLH por decir algo. Pero si está ahí en el examen bien escrita, ¿por qué me la tenéis que corregir? Sí. Está más abajo en el examen, porque yo pongo opciones, esta hormona, búsquenla cómo se escriben las siglas, no se pueden equivocar en las siglas del examen si están ya bien puestas en el examen. Esteroidogénesis. Son las 3 funciones: ovulación, luteinización y esteroidogénesis, que es la producción de hormonas esteroidales. ¿Y la formación del cuerpo lúteo? Luteinización. Luteinización o luteogénesis. Luteinización o luteogénesis. Ojo con los dos términos, luteinización y luteólisis, porque son distintas.
Luteinización la hace la LH, la hace la prolactina, la hace la SG, la hace la HCG. Luteólisis, la prostaglandina F2-alfa y los estrógenos también son luteolíticos indirectos. Son dos cosas distintas, fenómenos distintos. La luteinización es la formación del tejido luteal. La luteólisis es la ruptura del tejido luteal. Lisis, el sufijo lisis, de rompimiento, ruptura. Cuando yo era más joven, que estudiaba en 1960, la luteólisis era el manual. No, mentira, yo en 1960 estaba en la bolita de mi papá. Yo nací en el primer CDI que fundó Chávez. ¿Qué edad me cago de vos? A mí lo que pasa es que tengo barba. Por eso que me veo mayor. Pero yo tengo 34 años. Dando clases de luz. Sí. 24 No, años 47 divorciado. tengo yo. Ajá, muchachos, ya. Un poquito de reino Ah, para que. ya, serio. 3 de la tarde. Tenemos una hora todavía para seguir hablando un poco más de esto. Bien, entonces, muchachos, dos conceptos distintos: luteinización y luteólisis. Inclusive hay una prostaglandina que es luteinizante. ¿Cuál es esa? Hay una prostaglandina, eso sí van a enfocar a Juan Carlos y se lo dice. Hay una prostaglandina que no es luteolítica, que es luteinizante. ¿Cuál? Esa Esa es la. ¿Ah? la SG. La SG no es prostaglandina, es luteinizante, claro que sí, porque tiene acción LH. Es luteinizante. Es una prostaglandina que se produce. Recuerden que las prostaglandinas se producen en la hembra en el endometrio y en el macho en las glándulas vesiculares. Pero existen varios tipos de prostaglandinas. La prostaglandina E y la prostaglandina F2-alfa. La prostaglandina E no es luteolítica, es luteinizante. La prostaglandina E. Entonces, anótenlo por ahí. Voy a explicárselo para que lo entiendan mejor. Cuando hay una patología instaurada en el ambiente uterino, es decir, hay una metritis bacteriana, empiezan a pulular las bacterias. Voy a borrar aquí este útero que dibujé que está bien bonito. Es un útero que se contaminó con bacterias y las bacterias empiezan a pulular. ¿Qué es pulular? Multiplicarse ávidamente. Empiezan a multiplicarse rápidamente, a 12 horas. Donde hay 100 bacterias, en 12 horas hay 200. 12 horas después hay 400. Entonces, la multiplicación celular es alrededor de 10 a 12 horas y es muy rápido. Entonces, cuando vienes a ver, pasan 5 días sin poner tratamiento a un animal, tienes una infección instaurada. Cuando las bacterias están produciendo una acción a nivel del ambiente uterino, ellas, a través de sus antígenos de pared celular, hacen un cambio en la producción de prostaglandina. Entonces, el endometrio, que es la primera capa que se encuentra en el útero, la membrana mucosa, tiene la capacidad de producir la prostaglandina F2-alfa y la prostaglandina E. Pero ¿qué pasa? Que esto va a depender de cómo es oxigenada a través de la ciclooxigenasa. Entonces, las bacterias en su malignidad evolutiva, para perpetuarse como bacterias, han creado una modificación en sus paredes celulares a través del lipopolisacárido que cambian la síntesis de prostaglandina F2-alfa a prostaglandina E. Y entonces eso hace de que permanezcan en el ambiente uterino, que puedan crecer más desaforadamente y puedan hacer una metritis transformarla en una metritis supurada, que se conoce con el término de piómetra. Cuando ya la metritis acumula pus, se llama piómetra. Entonces, cuando hay una piómetra, casi siempre hay un cuerpo lúteo persistente. Y la razón por la cual los especialistas en reproducción vieron eso es porque hicieron una investigación microbiana y se dieron cuenta que las paredes celulares de las bacterias hacían que se utilizara más prostaglandina que prostaglandina F2-alfa. Entonces, en vez de haber luteólisis, había luteogénesis, había producción de cuerpo lúteo. Y entonces, si hay un cuerpo lúteo produciendo progesterona en un ambiente uterino con infección, ¿cómo creen que va a estar la inmunidad? ¿Alta o baja? Ajá. Razonen su respuesta. Porque ustedes van a ser veterinarios y veterinarios saben el qué y el por qué. Al revés, porque me va a matar lo que tiene aquí. Entonces no. ¿La qué? ¿La progesterona? No. El producto final, la bacteria. Ajá. Que la bacteria ya una vez buscado su nuevo ambiente,
a mí me va a impedir Claro, va a través de la prostaglanina. Pero digo yo, ¿qué pasa si esta prostaglanina, que es luteogénica, incrementa la producción de progesterona? ¿Qué creen ustedes que pasa con la inmunidad del útero? ¿Aumenta o se disminuye? a mí sigo matando lo que sea que caiga. ¿Por qué? ¿La progesterona aumenta la inmunidad uterina? La disminuye. Y hay un razonamiento fisiológico para eso. Para que no mate el embrión. Porque cuando hay la ovulación, que se está formando un cuerpo lúteo, el embrión tiene una parte halogénica que viene del macho. 50% macho y 50% hembra. Entonces el embrión, cuando se está instaurando en la mucosa, si está la inmunidad alta, si hay neutrofilia a nivel uterino, como hay en un celo, la mejor forma de limpieza de un animal es el celo, porque hay neutrofilia. Y anteriormente se creía que era por acción de los estrógenos. Hoy por hoy, con trabajo y hallazgos científicos, bloqueando o haciendo genes knockout de estrógeno, se han descubierto que no es por los altos niveles de estrógeno en el celo, sino por la falta del bloqueo de progesterona. Un animal en celo tiene la progesterona muy baja, y al tener la progesterona muy baja, hay neutrofilia permanente en el ambiente uterino. Y usted dirá, venga, pero va a destruir todos los espermatozoides. Es la idea, porque el espermatozoide que llegó al sitio de la fecundación fue el que pasó a través de todas las barreras, entre esos que se consiguió un verguero de macrófago que se lo quería fagocitar. Y él tuvo que pasar entre ellos enmollejado para llegar al sitio de la fecundación y conseguirse con él. A veces cuando yo veo a un estudiante que es muy lerdo, me dicen, este fue el espermatozoide que llegó más lejos. De alguna manera. A veces me hago esa pregunta, mi esposa me está mirando, me está haciendo infiel, estoy pensando, verga, ese fue el espermatozoide que llegó más lejos. No, el que luchó más entre mí y yo. Profe, y ese fue el mejor. Imagina cómo fue uno. Ese es parte del chiste. Si puedo explicar el chiste, ya no es un chiste. Bien, muchachos, entonces, esta es la ración. Esto es muy importante. Cuando vayan a ver con Dionel García la clínica de bovino, lo van a partir en dos diciendo esto. No, profe, porque la piómetra se instaura y hay un cuerpo lúteo y se hace un círculo vicioso. El cuerpo lúteo se permanece por acción de la prostaglandina E y entonces esto se acaba y la ración ya está pululando ahí. Entonces nuestro ataque terapéutico para una piómetra, en una vaca, en una búfala, en una oveja, en una cabra es la luteólisis. Colocar prostaglandina. Rompes el cuerpo lúteo, pam, pam, produce una bajada de la progesterona y entonces el ambiente uterino va a obviamente tienes que hacer un lavado uterino. Tienes que sacar todo ese pus que está ahí, metes una cánula por aquí, insuflas listerina, agua con sal, agua con azúcar, ya no hay que hacer. Y sacas todo ese bebé. Porque hay dos técnicas distintas que se hacen a nivel uterino: infusión y lavado. Infusión es cuando yo coloco algo y lo dejo allí. Eso también nos gusta mucho de él. Y lavado es cuando, obviamente, cuando lavo, cuando entro y saco. Meto una cantidad de líquido y remuevo ahí. Recuerden que la vaca de la búfala puedo hacer un masaje, puedo mover todo ese pus y venga, lo puedo mover ahí. Y lo saco a través de la cánula. Se llama lavado uterino. Y luego, después que haga el lavado, yo puedo hacer una infusión. Después que yo lavé todo ese ambiente, en la yegua tienen que ver el lavado como es. En la yegua es una manguera así muy jugosa y le meten como 3 baldes de agua de 20 litros por el útero. Y va haciendo el lavado, y va entrando agua y va saliendo agua por los lados. Una vez se la vi a una hitiata que se llama Oriana, que está en Estados Unidos, por cierto, trabajando con yegua, que era profesora de clínica de Quino, pero se tuvo que ir. Y la vi haciendo ese lavado y yo, ¿por qué tanta agua? No, porque entre más flushing, se llama flushing, entre más flushing, más despegáis toda la bacteria que puede estar ahí adosada a la membrana mucosa. Entonces le meten como 60 litros de agua por el útero y tiene un balde arriba y un balde abajo. Y va recolectando su suciedad, haciendo el flushing uterino. Bien, entonces infusión y lavado, infusión se deja, lavado se saca. Bueno, entonces esa es la razón por la cual fisiológicamente se puede perpetuar una infección en el útero. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué con la perra que tiene una piómetra, por qué no le hacemos eso y no tenemos que castrarla? Porque el problema de la perra no es la piómetra propiamente dicha, es que se forma una endometritis quística. Y vos podéis contrarrestar el pus que está en el útero. Si la piómetra está abierta, podéis hacer un pequeño lavado y tratar de sacar ese pus de ahí y poder tratamiento con antibióticos. Pero el problema es que va a ser una recidiva, va a ser un problema que se va a ir cada vez haciendo y no vas a poder tratarlo. Entonces es preferible, para no afectar la salud del animal, hacer la OVH. Que entonces en vacas y eso también se hace porque se necesita que se sigan. Sí, claro, porque es un vientre que tú no quieres perder. En una perra eso no es tan
menos que sea de raza y que esté de... Porque si hay una Bulldog que te costó $3.500 en Caracas, es que yo creo que sí importa. Y una piojita. De hecho, buena la pregunta que hizo. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, buena aquí la pregunta que hizo la Valeria. Hay veterinarios que se han arriesgado y han colocado tratamiento en piómetras y han conseguido el porcentaje bajo, pero han conseguido el tratamiento. Le ponen dosis bajas de prostaglandina todos los días, pero cuando tú le pones prostaglandina a la perra, es muy difícil porque los signos que hace la perra frente a una inyección de prostaglandina son bastante incómodos para el cliente, no para el paciente lo mejor está tranquilo, pero para el cliente, porque puede tener diarrea, puede tener vómito, se va a montar intranquila, sudoración, inquieta, y eso va a ser por varios días. ¿Y eso es a causa de que del tamaño de ellos? Porque es muy diferente el tamaño de la perra con el... No, la diferencia es por lo que te dije, porque no es una piómetra que está solamente el pus, sino una endometritis quística que se instaura. El endometrio se enquista y ahí se meten bacterias y se inflama eso. Entonces tú puedes sacar todo ese pus con cualquier técnica. De pronto han intentado hacer una laparotomía, abren una abertura pequeña, sacan el útero, abren el útero y hacen un lavado y vuelven a meter todo. Y no se vuelve. ¿Y qué es lo que se lo produce a la perra? Ah, A la perra. ¿Qué se que lo la produce? perra a nivel del útero es muy susceptible a los cambios hormonales. Por eso tú le puedes hacer una piómetra a una perra simplemente colocándole una inyección anticonceptiva. Eso está muy contraindicado, sobre todo para los sinólogos. O sea, colocar, no, que no quiero que salga en celo, bueno, poner hay uno que se llamaba sin gestar, bien maluco que es. Sin gestar, es una inyección, venía la jeringuita, se la ponía a la perra y te olvidabas del celo. Habían unas que sí era verdad, se la ponía y era una liberación de progesterona lenta, pero había otras que le cambiaba el metabolismo y le afectaba el útero, sin dar una buena piómetra. O me pasó muchas veces con esos clientes que eran muy necios, ponésela porque a mí me dijeron, bueno, yo voy a ponérsela. Y hubo muerte fetal. Hacía una ecografía y estaba todo muerto en el útero y al final terminaban haciendo la piómetra. Con 2 pacientes me pasó así, que los clientes eran necios, que poner el Singestar, que el Singestar es bueno, que viene un laboratorio bueno, pero no todos los animales responden igual y hubo un cambio hormonal en el útero que no lo adaptó y se entabló una endometritis quística. Y ahí sí no hay tratamiento. Porque inclusive cuando yo estuve en Chile un año, en el 2019, que me entrevistó un veterinario que era un huevo en reproducción, yo le dije, bueno, hay algunos tratamientos que se tratan de hacer para salvar el diente. No, olvídate de eso. OVH, po. OVH, ahí no hay nada que hacer. Sí, po. Voy a decir sí, po. No, po. Sí, porque una marca de encendedores que Ahora, bueno, entonces, inclusive en Chile, que van un poquito más adelantados, porque no crean que nosotros tenemos unos 30 años de retraso con temas de otros países más desarrollados, como Santiago. Santiago, Chile tiene 30 años por encima de Maracaibo, cuidado si no, un poquito más. Ay, no. Bien, entonces, seguimos con la endocrinología. Bien, entonces, tenemos el eje, tenemos las hormonas, hablamos del folículo, hablamos del cuerpo lúteo. Ahora bien, la transición de folículo a cuerpo lúteo, hay una palabra que lo define. ¿Cuál es esa palabra? Ovulación. Es decir, para que un cuerpo lúteo sea un cuerpo lúteo, primero tuvo que ser un folículo y tuvo que ovular. Vamos a hablar del proceso de la ovulación, porque no es solamente quién lo hace, para que le digamos a Carlos, la LH. ¿Qué ocurre en un folículo cuando llega la LH? ¿Qué va a pasar? La LH llega, se va a adosar a los receptores de la célula teca interna, que es donde principalmente los tiene. La LH tiene muchos receptores en el folículo en la célula teca interna. Y para la FSH hay en las células de la granulosa. Recuérdense, por histología, con la profesora Chepina, seguro que lo vieron, que el folículo, si va de adentro hacia afuera, está el antro folicular. Aquí está el ovocito con su cúmulo óvulo. La parte más hacia el antro del folículo se llama células de la granulosa. Luego viene otra capa celular que se llama células de la teca interna. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y después viene otra capa celular que son las células de la teca externa. Estas células no tienen ninguna característica endocrina, simplemente son estructuras del folículo para hacerlo redondito y que no se explote. Él va creciendo, va llenando, las células granulosas se encargan de aromatizar los estrógenos y los estrógenos van cayendo aquí dentro del folículo. Solamente que recuerden que esto es una hormona esteroidal que es lipofílica. Puede pasar a través de la membrana plasmática sin un segundo mensajero, por su lipofilia. Como es una hormona lipofílica, los estrógenos pueden salir del folículo a la sangre.
Y no es que salen grandes cantidades de estrógenos, porque los estrógenos se miden en picogramos. Que si ustedes recuerdan, por las primeras clases, el picogramo es 10 a la menos 2. Es decir, la millonésima parte de un gramo, un picogramo. Una vaca en cero puede tener 10 picogramos por ml de sangre. Son buenos. Es que meterle esos 12 ceros antes de transformarla en gramos. O sea, 0,0000000000010 gramos. Son 10 picogramos. Pero que tienen la peculiaridad de los estrógenos que se liberan en pocas cantidades, pero tienen grandes efectos biológicos. Cuando una perra está en celo, cuando una vaca está en celo, es capaz de saltarse un pajareque para que la monte el perro del otro lado. En el caso de la perra. Y si es una vaca, es capaz de romper bueno, generalmente lo hacen en el toro. El toro es más fuerte y rompe el alambre y se va a montar O... Yo puedo. Se retracta. Si no, por lo general, o encuentran un hueco en el alambre donde esté flojo, como se hace. Inclusive, se ha demostrado que la vista en el macho no es necesaria para la monta. Yo he visto toros, en la cañada tuve la oportunidad de ver un toro que tenía un toro viejo de unos 10 años, que tenía una catarata tan aguda que no veía un coño, se pegaba contra las paredes, pero que no salía una vaca en celo en el potrero. Por el olor la iba llevando, hasta que consiguiera pasar y iba y la montaba. Y hay estudios científicos que, sobre todo en caballos, han puesto vendas en caballos, Sí. en corrales grandes, con unas yeguas en celo y han montado.